Pues estamos llegando ya casi al final del libro de Levítico. Entramos en el capítulo 26. Estamos a 2 capítulos ya nada más, este y uno más, para terminar el estudio y terminar esta serie que hemos llevado a través de Levítico, que ha sido adoración y santidad. Y en este libro hemos visto en general cómo Dios le enseña a su pueblo cómo relacionarse con Él, y esto a través de la ley. Dios les enseña cómo adorarlo, y esto a través de los holocaustos, a través de las ofrendas, a través de todos los sacrificios que hemos visto en el libro. Y les enseña la santidad a través de la ley, les enseña cómo vivir en santidad, porque es un hecho que para adorar a un Dios santo necesitamos ser un pueblo santo, y es lo que Dios le está enseñando a su pueblo a través de la ley. Y damos gracias a nosotros a Dios por el Señor Jesucristo, porque nosotros recibimos de Él la santidad, nosotros recibimos de Él la justificación, y es por eso que hoy podemos nosotros, sin necesidad de la ley que estamos viendo, acercarnos y adorar libremente a Dios. Ahora, este capítulo viene una advertencia acerca de todo lo que hemos visto. Y esta advertencia es: ¿qué pasa si ellos deciden desobedecer la ley? Porque ahora el pueblo tiene una decisión que tomar. Ellos pueden decidir hacer caso a todo lo que Dios les ha dicho y mandado, o ellos pueden decidir menospreciar los mandamientos que Dios les ha dado y vivir conforme ellos quieran. Y sabes, esta es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos también. Como creyentes escuchamos la palabra de Dios, la conocemos, la escuchamos aquí en la iglesia, la estudiamos por nuestra propia cuenta, en nuestros hogares, pero tenemos una decisión que tomar una vez que conocemos la Biblia, y eso es guardarla, o sea, obedecerla, o menospreciarla y vivir todavía como nosotros queremos, de acuerdo a nuestra voluntad. Dejar que la palabra rija nuestras vidas, o decidir continuar nosotros con el control de nuestra propia vida. Y Dios le da a su pueblo aquí en este capítulo consecuencias tanto buenas como malas si ellos deciden obedecer o desobedecer su palabra, sus mandamientos. Por lo que nos vamos a dar cuenta que a través de este capítulo, independientemente de la decisión que tome el pueblo, si el pueblo decide serle fiel a Dios o serle infiel a Dios, nos vamos a dar cuenta de que Dios ya tomó su decisión. Y la decisión de Dios es serle fiel a su pueblo. Y eso me encanta. Sea cual sea la decisión de Israel, serle o no serle fiel a Dios, Dios ya tomó la decisión de serle fiel a su pueblo que Él ha escogido. Y entonces el título de la enseñanza de hoy es la fidelidad a Israel. Si vemos la historia de Israel, la historia es una historia de infidelidad hacia Dios tremenda. Pero si vemos la historia de parte de Dios, es la historia de cómo Dios le es fiel a una nación que le es infiel. Y vamos a estudiar esto el día de hoy. Vamos a ver 3 partes que constituyen estas 3 advertencias que Dios le da a Israel. La primera son las consecuencias de obedecer. La segunda son las consecuencias de desobedecer. Y la tercera son las consecuencias de arrepentirse. Y en este capítulo vamos a conocer bastante el corazón de Dios con respecto a su pueblo amado, su pueblo Israel. Y al mismo tiempo, ¿eso qué significa o cómo nos habla a nosotros como gentiles, como iglesia hoy en día? Así que vamos a entrar en el punto número 1, que son las consecuencias de obedecer. Si me acompañas, si ya estás ahí en el capítulo 26 de Levítico, vamos a ver los versículos 1 y 2. Y empieza así: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Dios les da un pequeño recuento de lo que era la primera tabla de los mandamientos, que tenía que ver con su relación con Dios.
Te explico. Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, si tú te acuerdas la historia en el libro de Éxodo, Dios le da a Moisés 2 tablas. Y en estas 2 tablas estaban los 10 mandamientos. Y los mandamientos se dividían así, en esas 2 tablas. La primera tabla contenía 4 mandamientos. Y eran los 4 mandamientos que regían nuestra relación con Dios. Esos mandamientos eran no tener otros dioses, no hacer ídolos, no fabricar ídolos, guardar el día de reposo y no tomar el nombre de Dios en vano. Esos eran los 4 primeros mandamientos que tenían en la relación nuestra con Dios. Y la segunda tabla que Dios le da a Moisés es una tabla que nos enseña la relación con nuestro prójimo. Y vemos, honra a tus padres, no matarás, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar los bienes ajenos. Esos 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Y aquí Dios solamente les está pidiendo a Israel que sean fieles a la relación que Él ha establecido con ellos a través de la primera tabla. Dios no les da el recuento de los 10 mandamientos, simplemente les da los primeros 4 y les dice, enfóquense en estos primero. En su relación conmigo. No nos da el motivo del por qué. Sin embargo, sí sabemos que si cumplimos estos primeros mandamientos, automáticamente vamos a empezar a cumplir los demás. ¿Sabes algo que todo creyente necesita comprender? Es que toda falta, todo pecado en contra de nuestro prójimo es la consecuencia de haber faltado o pecado primero en contra de Dios. Si yo puedo encargarme de poner mi relación con Dios como la prioridad en mi vida, también voy a poder tener buenas relaciones con las personas que me rodean. Va a ser un fruto, va a ser algo que se dé naturalmente. Mi relación con Dios es la clave para que el resto de mis relaciones funcionen como deberían de funcionar. Tener una relación de amor con Dios, que es a través de la oración, que es a través de estudiar y obedecer su palabra, va a poner en orden el resto de las relaciones que tengamos, desde la familiar, la laboral, escolar, relaciones con nuestros amigos. Todo esto se va a poner en orden si nuestra primera relación, que es vertical, que es con Dios, está en orden. Pero si fallo en mi relación vertical con Dios, muy difícilmente voy a poder llevar una relación buena con mi prójimo, sea quien sea. Nuestras demás relaciones estarían destinadas a ser inestables o incluso estarían destinadas al fracaso. Así que Dios se encarga de recordarle a su pueblo que primero deben de enfocarse en cumplir con la relación que ellos tienen con Él, que Él les ha dado, les ha establecido a través de estas leyes, estos mandamientos, porque sin duda esta debe ser su prioridad. Y a continuación vemos las bendiciones que ellos van a recibir si deciden ser fieles a esto. Fíjate los versículos 3 al 13. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerá una espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros, y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo,
y os he hecho andar con el rostro erguido. A través de estas promesas, que son muchas, tenemos básicamente 4 cosas que Dios les promete al pueblo como provisión. La primera cosa que les promete es el sustento, que no les va a faltar, que la tierra va a dar su fruto, que el árbol va a dar su fruto, que los tiempos incluso de cosecha se van a prolongar, menciona. Lo segundo que menciona es paz, que ellos van a poder habitar tranquilos y van a poder dormir, les dice. Lo tercero que les promete es la victoria. Dice incluso que 5 van a perseguir a 100. ¿Te imaginas? O sea, les está prometiendo una victoria sobrenatural sobre sus enemigos. Y lo más importante, les promete su presencia. Les dice, y yo voy a habitar entre ustedes. Y yo voy a ser su Dios. Y yo voy a estar con ustedes. Qué increíbles promesas Dios le da a su pueblo. Cosas que sabes que el mundo busca, pero encuentra a medias nada más. No encuentra estas cosas en su totalidad del mundo, porque tratan de buscarlas por sí mismos, y es algo que solo podemos encontrar en Dios. El mundo encuentra, por ejemplo, el sustento, pero en el proceso sacrifica muchas veces a su familia para ganar el sustento, y viven para trabajar, o incluso su propia libertad. El mundo también busca paz y la encuentra solamente por un momento, lo que dura un descanso o lo que le duran unas vacaciones. El mundo encuentra victorias, pero se pierden a sí mismos por alcanzarlas, porque pierden de vista lo que de verdad importa. Y el mundo busca la presencia de Dios, pero en una espiritualidad que no viene de Jesús, que no se encuentra en Jesús, y encuentran una espiritualidad engañosa que los enfoca en sí mismos, en lugar de negarse a sí mismos para poder amar a Dios. Estas 4 cosas que Dios le promete a su pueblo son cosas que solamente van a poder encontrar con Él. Tratar de encontrar estas cosas en otro lado va a ser necio. Y sabes, Israel tuvo una probadita de todo esto. Israel experimentó el sustento cuando él entró en el Canaán y esa tierra en la que fluían leche y miel. Dice que los racimos de uvas traían unas uvas de este tamaño, no sé si te lo imaginas, pero a mí que me encantan las uvas, imaginarme una uva del tamaño de un melón. También encontraron paz, tuvieron su probadita de paz de Dios y tuvieron también victorias increíbles y sobrenaturales, literalmente, como aquí lo expresa este versículo, que decía que un 100 iba a perseguir a 10,000. Lo vemos en la historia, por ejemplo, de Gedeón. Gedeón, con un ejército de 300 personas, derrotó a 135,000. También la historia de David y Goliat, un chaparrito que se apareció con su resortera, su onda, y mató a Goliat, y entonces hizo que todo un ejército de filisteos huyeran, asustados porque habían matado a su gran guerrero. Jonatán y su escudero derrotaron a todo un ejército de filisteos, solamente ellos 2. Sansón mataba cientos él solo y con una quijada de burro. O sea, Israel tuvo su probadita de las promesas de Dios. La tuvo, lo saboreó, vio lo que era el sustento, vio lo que era la paz, vio lo que eran las victorias, vio lo que era la presencia de Dios siguiéndolos. Tuvieron esa probadita de sus promesas. Sin embargo, la historia de Israel, como te mencionaba al principio, fue una historia de infidelidad. Es una historia de infidelidad hacia Dios. Ellos escogieron al final de cuentas el camino difícil. Y Dios nos da a escoger también a nosotros, ¿sabes? Dios pone delante de nosotros sus caminos para que andemos en Él, para que escojamos y tomemos la decisión de obedecerlo, de someternos a Él y vivir sus promesas. O
está también el otro camino, que aparentemente es fácil, pero que guía a la perdición. Fue exactamente lo que dijo Jesús. Mateo 7, 13 y 14. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios pone delante de nosotros estos dos caminos. El mundo ofrece muchas cosas atractivas, pero todas son temporales, todas son placeres momentáneos. Dice el libro de Santiago que la vida es como neblina, que está por un momento y después desaparece. Pero Jesús ofrece promesas eternas, verdaderas, que terminan en salvación. Y esta es una lección que Israel tuvo que aprender a la mala. Y vamos a entrar al punto número 2 del estudio, que son las consecuencias de desobedecer. Porque mientras que las promesas por obedecer son grandes y hermosas, las consecuencias de la desobediencia que Dios da a continuación son igual de grandes pero terribles. Fíjate, versículos 14 al 17. Dice: pero si no me oyereis, ni hicierais todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Empieza esta parte, el versículo 14. Pero si no me oyereis, así es una condición. Dios no deseaba que su pueblo sufriera estas consecuencias. Dios deseaba que tomaran el primer camino, y el camino de las promesas y de la obediencia. Pero viene esta condición: y si no, entonces vemos que Dios le da las promesas primero, tratando de evitar que ellos pasen por estas consecuencias malas. Sin embargo, las consecuencias que vemos aquí primeramente nos hablan de temor y nos hablan de derrota. Ellos cambiarían la seguridad y la victoria que Dios les había ofrecido primero por el temor de la incertidumbre, de no saber qué sucederá con ellos, y la derrota frente a sus enemigos. Dice que ellos van a tener temor sin que nadie los esté persiguiendo. Este es el estado en el que nos encontramos sin Cristo, ¿sabes? Siempre habrá incertidumbre y temores cuando estamos sin Cristo, porque estamos a la merced del mundo, estamos a la merced de las personas, porque no sabemos qué es lo que el mañana nos depara, y en Cristo tampoco sabemos qué es lo que el mañana nos depara, pero sí sabemos algo, que Jesús promete que todas las cosas van a obrar para bien. Solamente en Cristo podemos encontrar una seguridad, ya que sabemos que estamos en manos de Dios, y aún cuando puedan suceder cosas malas en nuestras vidas, que van a suceder, sabemos que estamos en manos de Dios y que Dios va a obrar todo eso para nuestro bien, porque Él nos ha dicho que le pertenecemos. Él ha dicho que somos sus amados, que somos sus pequeños. 1 Juan 4:18, por eso nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes? El amor de Dios quita el temor de nuestras vidas, quita el temor a la muerte, quita el temor a la incertidumbre, quita la inseguridad, porque nos asegura que somos amados, que somos aceptados en Él, que somos su pueblo, adoptado. Solamente Dios puede quitar esta vida de temor y de incertidumbre y traer una vida de seguridad plena en Él. Sin embargo,
estas consecuencias que Dios le da a Israel solamente es el principio. Dios no deseaba que su pueblo experimente las peores consecuencias. Entonces lo que vemos aquí es que empieza a dar las consecuencias gradualmente. Les da primero estas que acabamos de ver, para ver si con esto tienen suficiente y se arrepienten. Pero si no, va a las que siguen. Y entonces Dios empieza a darle estas consecuencias gradualmente, buscando tener misericordia de ellos y que ellos se arrepientan sin tener que experimentar todas las consecuencias. Pero fíjate cómo continúa en el versículo 18 al 20. Dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces vemos que empieza aquí: y si aún con estas cosas no me oyen, o sea, y si con esto no les basta, y siguen de necios, y siguen queriendo el camino contrario al que yo les ofrezco, entonces aquí las consecuencias van en aumento. Dice: 7 veces más te voy a castigar por tus pecados. Cada vez que ellos se aparten más y se vuelvan más necios, las consecuencias vienen 7 veces más fuertes cada vez. Y Dios no ve esto como castigo de venganza, ¿ok? Esto no es algo que Dios disfruta y les diga: pues por puercos y cochinos ahora se aguantan. No es ese tipo de consecuencias, sino que Dios en su misericordia primero les da unas para ver si con eso es suficiente, y si no, pues les manda más, esperando que se arrepientan y ellos puedan salvar sus almas. Dios ama a su pueblo, pero la realidad es que aborrece el pecado de su pueblo. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, ¿sabes? Desde el principio fue la desobediencia lo que hizo que Adán y Eva fueran separados. Ellos tenían una relación íntima y directa con Dios, ellos hablaban directamente con Dios, pero con el pecado ellos tuvieron que separarse de Dios, fueron expulsados del huerto. Y es así como hoy en día la humanidad vive y nace separada de Dios. Dios desea apartarnos del pecado, pero eso solo puede suceder si permanecemos cerca de Él. Entonces Él va a hacer lo necesario para llamar nuestra atención y para que nos arrepintamos, para que nos rindamos a Él, para que lo sigamos. Las consecuencias que vemos aquí, básicamente generalizándolas, es quebrantamiento, es escasez. Le dice que ellos van a ser quebrantados, les dice que los árboles no van a dar su fruto. O sea, les está quitando ese consuelo que les había ofrecido, esa paz, y les está quitando esa provisión que Él les había ofrecido. ¿Sabes? Dios es tan fiel que muchas veces se va a encargar de quebrantarnos a los que tengamos un corazón duro, incluso de quitarnos esas cosas que nos dan una falsa seguridad, que nos hacen pensar que estamos bien, que nos hacen pensar que no necesitamos a Dios. Dios es tan fiel que está dispuesto a quitar esas cosas de tu vida con tal de que tú te des cuenta de que lo necesitas y de que necesitas tener una vida con Él, para que puedas entonces encontrar una seguridad verdadera, una provisión verdadera que viene de Él. Y todo esto es simplemente una oportunidad más que Dios da para que se arrepientan. Pero fíjate, versículos 21 y 22 continúan: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Una vez más Dios les dice: bueno, si todavía no, va a ser otra vez 7 veces peor lo que venga en contra de ustedes. Y vemos que continúa aquí quitándole la protección
Dios les había prometido en los versículos anteriores que les iba a dar protección en contra de las bestias salvajes, a las bestias malas, para que no estuvieran cerca de ellos. Pero aquí les dice, no, ahora voy a quitar esa protección y ustedes van a quedar también a la merced de esas malas bestias. Y una vez más, esto es una oportunidad para que ellos se arrepientan, reaccionen y regresen a Dios. Y si no, versículos 23 al 26, y si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora y vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os volverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Y aquí vemos otra vez que las consecuencias empeoran 7 veces más, al grado que dice que ellos van a ser entregados por completo a sus enemigos y su sustento les va a ser quitado por completo. Ahora, ellos no solamente iban a estar a la merced de las malas bestias, sino iban a estar a la merced de sus propios enemigos, y sus propios enemigos iban a abusar y les iban a quitar su propia provisión. Y una vez más, esto solo es una oportunidad más que Dios le quiere dar a su pueblo para que se puedan arrepentir. Y si no, tú dices, ¿y si no? Pues ¿qué tan necio puede llegar a ser su pueblo? Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero ¿y si no? Versículo 27 al 33. Si aún con esto no me oyeréis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Y aquí es donde el pueblo debería de empezar a temer, porque en las advertencias anteriores decía, y los entregaré, y sus enemigos se enseñorearán. Pero aquí dice, y yo haré, y yo desenvainaré espada contra ustedes. O sea, y aquí vemos que en este punto Dios dice, ya no van a ser tus enemigos los que te hagan esto. Yo voy a estar a cargo de ocasionar esto. Y estas últimas consecuencias incluyen una depravación tal que llega hasta el punto, dice aquí, del canibalismo, de la destrucción, la muerte al grado de la desaparición de la nación misma. No sé si eso te suena familiar en la historia de Israel. Y el esparcimiento de ellos por todos los pueblos. Es increíble. Pero Israel decidió llegar hasta este punto. La historia judía, es increíble cómo se cumple todo esto letra por letra. Incluso esta parte del canibalismo, hay un historiador llamado Josefo, que en el libro de las guerras de los judíos, él describe cómo ve una mujer judía comiéndose a su propia hija, a su propio bebé. Terrible. Y eso es una fuente histórica. Todo lo que vemos aquí plasmado, Dios les empieza a dar gradualmente sus consecuencias. Y a pesar de que por momentos en la historia de Israel de repente parece que reacciona. Si tú ves el libro de Primera y Segunda de Reyes, de eso se trata. Cómo Israel hace lo malo delante de los ojos de Dios, y viene otro rey y empieza a hacer lo bueno, y después termina haciendo otra vez lo malo, y empieza otra vez ese ciclo. Y Dios les da consecuencias, y como que se arrepienten, pero después regresan otra vez al mismo lodo y a la misma idolatría.
Parecía por momentos que reaccionaban, pero volvían a alejarse de Dios, a tener otros dioses, a abandonar la relación que Dios había establecido con ellos. Y vemos el cumplimiento de todas y cada una de las consecuencias que Dios les da desde aquí, desde el libro de Levítico. Lo vemos en la historia bíblica y lo vemos en la historia secular. Vemos a través de los tiempos bíblicos cómo Israel fue dominado por asirios, por babilonios, por persas y por los romanos en el tiempo de Jesús. Y después de haber tratado 3 veces los israelitas de rebelarse en contra de los romanos, ellos fueron destruidos y esparcidos por todo el mundo. Y en la historia secular vemos que los judíos anduvieron por todo el mundo, se esparcieron por toda Europa, y cuando en Europa no los querían, países incluso ya del Nuevo Mundo, latinoamericanos, como México, como Colombia, como Argentina, empezaron a recibir judíos para darles asilo. Y eso es historia. Porque no hallaban un lugar para habitar los judíos. Porque donde sea que se asentaban empezaban a prosperar, y cuando empezaban a prosperar, las mismas naciones empezaban a perseguirlos y empezaban a expulsarlos. Ellos fueron víctimas de gobiernos que se hacían llamar cristianos y los trataron de obligarse a convertirse en cristianos. Ellos fueron también víctimas de la famosa Santa Inquisición y los obligaron a volverse católicos. Cada una de estas consecuencias que vemos aquí, ya no hablemos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se propuso que tenía que eliminar a todos los judíos como un propósito divino. Cada consecuencia se cumple al pie de la letra. Temor y derrota, quebrantamiento y escasez, entregados a las bestias, entregados a sus enemigos, la depravación, el canibalismo, la destrucción y la desaparición total de la nación se cumplió. Todo comprobado históricamente. Los judíos decidieron llegar hasta las últimas consecuencias por alejarse de Dios. Y experimentaron la amargura y el mayor quebrantamiento. Y te lo repito, Dios nos muestra en esta manera progresiva en la que todo sucede, que Él no deseaba eso para ellos. Él primero les dio una probadita de esas consecuencias para ver si se arrepentían y no quisieron, y después les dio 7 peores y no quisieron, y 7 peores y no quisieron, hasta que llegaron al punto en el que desaparecieron. Fueron duros hasta el final. Y sabes, Dios te ama tanto que está dispuesto a quebrantarte hasta el final, con tal de que salves tu alma, con tal de que te rindes a Él. Y eso debería darnos miedo. Su fidelidad es tal que no se va a rendir sin haber hecho todo lo posible para convencerte de que lo necesitas. La decisión final nos la da a nosotros. Si nos rendimos a Él o nos endurecemos. Pero Dios va a hacer todo lo posible por salvar nuestras almas. Porque nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, que Dios no desea que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y estas terribles consecuencias, lejos de ser evidencia de la crueldad de Dios, como muchos creen, es evidencia de la fidelidad tan incansable de Dios, del amor incansable de Dios por su pueblo. Porque en todo caso sería el camino más fácil dejarnos hacer lo que queremos y permitir que aún así viviéramos bien sin Él, sabiendo que vamos a perder nuestra alma al final de nuestra vida. Ese sería el camino fácil para Dios. Decir que hagan lo que quieran. Pero Dios no toma el camino fácil con nosotros, sino el difícil. Y ese camino es el de la disciplina. Así como un padre cuando ve que su hijo se roba algo de una tienda, o llega y le da un golpe a un niño en la cabeza, un padre se ve forzado a disciplinar a su hijo por el propio bien de su hijo, para evitar que tome malos caminos. Y así es también Dios. Porque ¿qué podemos decir de un padre o de una madre que no le gusta disciplinar a sus hijos? Proverbios 13:24 nos dice
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un padre o una madre que no corrige a su hijo demuestra que se ama más a sí mismo que a sus hijos. Porque el camino fácil no es regañar, no es castigar, sino es consecuentar, para no meterme en problemas, para evitarme que el niño me haga un berrinche, para evitarme que incluso llegue yo a tener una confrontación con mi hijo, y los que tienen hijos adolescentes a lo mejor saben de eso. Y entonces el camino fácil es, no me meto en su vida y que haga lo que quiera para que nos llevemos más o menos bien. Es el camino fácil. Pero no es el camino correcto. El que ama a sus hijos debe de amarlos lo suficiente como para corregirlos, como para disciplinarlos. Hebreos 12:11 nos dice acerca de la disciplina de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos ama, por tanto nos disciplina, para encaminarnos bien y salvar nuestras almas. Así que todo lo que vemos que Dios tuvo que hacer para tratar con Israel, aunque de momento parecía cruel, fue por su propio bien para salvar a su amado pueblo. Y al final de cuentas esto nos lleva a ver que aún en el libro de Apocalipsis, o sea, en el final de los tiempos, ¿sabes quién está en la ciudad santa? ¿Sabes quién está en la Nueva Jerusalén? Su pueblo amado. Porque los persiguió hasta el final para salvarlos y lo logró. Así que cuando el final llegue, ahí vamos a ver a los judíos. Ahí en el cielo, en la presencia de Dios, junto con la iglesia. Y esto nos lleva al punto número 3 del estudio de hoy, que es las consecuencias del arrepentimiento. En los versos 34 al 39, no los vamos a leer, pero nos explica que todo el tiempo que los israelitas estén fuera de su nación, estén subyugados por otras naciones o pueblos, va a ser un tiempo para que la tierra descanse de ellos. Pero ahora, a partir del versículo 40, nos damos cuenta que todas estas consecuencias efectivamente eran una disciplina para corregir y para poder salvar finalmente a su pueblo. Fíjate los versículos 40 y 41. Fíjate cómo dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces vemos cómo todo este proceso que Dios le da a su pueblo finalmente culmina, dice aquí, en que ellos se arrepientan de verdad. Y vemos cómo todo esto lleva a Israel al punto de arrepentirse, porque Dios fue fiel y no se rindió con ellos. Y nos muestra 3 aspectos súper importantes de lo que arrepentirse significa. Y lo tengo por ahí en una diapositiva. Primero dice que confesarán su iniquidad. ¿Sabes? Arrepentirte significa que tienes que confesar tus pecados. No hay tal cosa como pedir perdón y decir, bueno, si es que te ofendí en algo, o si es que te fallé. No. Un arrepentimiento verdadero sabe decir, sí, fallé, hice esto, te ofendí. Todo arrepentimiento genuino debe venir acompañado de confesar tus pecados. Y tenemos que aprender a practicar eso desde nuestra casa, con nuestros padres, o con nuestro esposo, con nuestra esposa. Si no podemos confesar qué es lo que hicimos mal, el arrepentimiento no puede ser genuino. Después nos dice, anduvieron conmigo en oposición. Y eso nos habla de reconocer nuestra posición.
Es bien importante que al arrepentirnos y venir a Dios tenemos que reconocer cuál era nuestra posición con Dios, delante de Dios. Porque no venimos a Cristo para sernos mejores personas, venimos a Cristo porque estábamos perdidos, porque nuestro destino final era el infierno, porque éramos por naturaleza hijos de ira, y tenemos que reconocer que esa era nuestra posición delante de Dios. Nosotros nos llamábamos enemigos de Dios y estábamos destinados al infierno. Y es importante que sepamos reconocer esto cuando venimos delante de Dios y arrepentirnos. Saber el por qué estamos viniendo. No estamos viniendo para ser mejores personas, estamos viniendo porque estábamos perdidos y necesitamos de Cristo. Y después dice, y se humillará su corazón. Y es necesario que el arrepentimiento venga con una humillación. No existe el arrepentimiento que mantiene mi autoestima arriba. No existe el arrepentimiento que todavía viene ese orgullo y decir, bueno, sí me equivoqué, pero no pasa nada, estamos bien. No existe esa clase de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero viene con una humillación completa delante de Dios, ya que reconocemos que necesitamos de Él y que si no lo tenemos a Él, estamos perdidos. Entonces conocer a Dios debe de hacer a un lado la soberbia y debe traer una humildad para nuestras vidas. Y vemos que ese es el objetivo que Dios tiene para su pueblo Israel. Y todo este proceso de disciplina pues los trae finalmente al arrepentimiento para que ellos puedan recibir salvación y juntamente con esto puedan recibir todas las promesas que Él ya les había dado antes. Y fíjate a continuación, versos 42 al 46, ¿qué pasa cuando ellos se arrepientan? Dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Te imaginas qué locura? La consecuencia inmediata del arrepentimiento es ver la fidelidad de Dios. Dice que aún estando ellos ahí, o sea, incluso antes de arrepentirse, les dice, estando ahí en la tierra de sus enemigos, dice, me acordaré de mi pacto, les dice, en el versículo 42. Después en el versículo 44 les dice, no los desecharé, ni los abominaré. Y después en el versículo 45 dice, me acordaré de ellos. Al final de cuentas, como bien te dije, la historia de Israel es una historia de infidelidad a Dios, pero la historia de Dios es una historia de fidelidad a Israel. Ellos en la historia han negado a Dios, han seguido otros dioses, han olvidado la ley de Dios. Vino su Mesías y lo crucificaron, pero al final de cuentas te das cuenta que Dios les es fiel. De hecho, hoy en día Israel ya empezó a recibir otra vez la fidelidad de Dios. Es la única nación en la historia que después de haber desaparecido por más de 1000 años, fue restituida y le fue dada tierra, incluso recuperó su lenguaje natal. El idioma hebreo, que ya era una lengua perdida, regresó de las cenizas junto con el pueblo, junto con la tierra. Hoy en día ves a Israel y es una potencia mundial. ¿Cómo te explicas eso?
Y ellos todavía no reconocen a Dios, todavía no reconocen a Jesús como su Mesías, pero Dios ya empezó a ser fiel con ellos como lo prometió. Y todavía les falta una persecución más. Si te gusta la escatología, sabes que en la gran tribulación el objetivo del anticristo va a ser perseguir otra vez a los israelitas. Sin embargo, esa va a ser la última para que ellos abran los ojos y Dios va a escoger un remanente de ellos para que crean en Él y para que prediquen su palabra en ese tiempo. Muchos hoy en día tienen problemas con Israel. A muchos les parece una injusticia que hayan sido restituidos como nación y que hayan tomado las tierras palestinas. Porque si te pones a pensar en política, realmente eso sí podría ser injusto. Dices, ya había un pueblo palestino viviendo ahí y les meten a la fuerza de Israel, le quitan pues su parte de su territorio. Obviamente eso empieza una guerra inmediatamente. El día siguiente que Israel regresa a las tierras, el día siguiente empieza la famosa guerra entre Israel y los palestinos. Pero muchos tienen problemas con Israel por eso, y dicen que injusto que haya sido la única nación que haya regresado y les hayan regresado sus tierras y todo esto. Muchos hoy en día todavía conservan cierto racismo en contra de los judíos, odian a los judíos. Incluso dentro del cristianismo hay posturas que creen que Israel ya fue desechado y que la iglesia es el nuevo Israel, porque el antiguo Israel le fue infiel a Dios y entonces nosotros somos el nuevo Israel, porque nosotros sí le somos fiel a Dios. Ajá, ¿cómo no? Y se preguntan, ¿cómo es posible que después de lo infieles que le han sido a Dios, Dios aún los tenga en sus planes? Dios debería haberlos desechado ya, y muchos piensan que Dios ya los desechó. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que Dios les es fiel y les va a seguir siendo fiel hasta el final. Fíjate que dice Apocalipsis acerca de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén en la que vamos a vivir nosotros. Dice Apocalipsis 21:12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, ahí están. Y mientras muchos tienen problemas con la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, yo me gozo con todo esto. Y yo alabo a Dios y honestamente le doy a Él toda la gloria por esto. Porque, ¿sabes? Me conviene tener un Dios así de fiel. Me conviene que Dios sea así de fiel porque yo necesito esa clase de fidelidad en mi vida. Yo necesito esa fidelidad porque por naturaleza soy infiel. Y tú por naturaleza eres infiel también. Y le fallamos a Dios todos los días. Pero esta es una esperanza. Si Dios es así de fiel con su pueblo, sé que lo va a hacer conmigo también, porque soy su hijo. Entonces, qué bueno que Dios sea tan fiel con su pueblo de Israel. Y espero que lo sea todavía más, porque yo necesito esa clase de fidelidad en mi vida. Y esto cambia mi perspectiva de vida por completo, porque Dios me da sus promesas buscando convencerme para no alejarme de Él. Y aún si me llego a alejar de Dios, Él va a mandar su disciplina, demostrando que está dispuesto a serme fiel a pesar de que yo no lo soy. Y su disciplina, aunque es dura, es llena de amor y me va a guiar de regreso a Él, para así Él derramar todas las promesas que tiene sobre mi vida. Así que démosle gloria y démosle alabanza a Dios por su gran fidelidad. Amén.